días, hermanos. Esta es nuestra tercera meditación de la serie Fe y Oración. Si no he visto las dos anteriores, dejo ahí un enlace abajo para que las vea. Eventualmente voy a hacer referencia a alguna de ellas, sin embargo, debería ser entendible simplemente con lo que diga aquí. Pero sí vale la pena que las vea, porque hemos estado hablando de diversos pasajes relacionados con este tema y la relación que hay entre fe y oración. En la vida del creyente, la fe es tan vital que las escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Las escrituras también dicen que la fe es un potente don de Dios. En la primera meditación de la serie mencionamos esa frase que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 11:23. Les dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es lo que dice ahí en Marcos 11:23. Esta fe, como un grano de mostaza, se menciona antes, primero se menciona en Mateo 17, 14, 20, de 14 al 20, cuando los discípulos no podían exorcizar un demonio, a pesar de que Jesús les había dado explícitamente autoridad para hacerlo. Cuando preguntaron por qué no habían podido, nos dice la palabra de Dios, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Parece ser que es una referencia al mismo evento, tanto en Marcos como en Mateo. Pero luego en Lucas 17, versículos 5 y 6, está escrito lo siguiente: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Usando como ejemplo un grano de mostaza y también ese de desarráigate a un árbol, se refiere el Señor Jesús al inmenso poder de Dios que se activa en cada creyente, que se activa en aquellos a los cuales ha sido concedida la fe. Porque por gracia sois salvos, recuerden, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos habla de que la fe es un don de Dios, ahí en Efesios 2, 8 y 9. Aquí encontramos la tercera cosa que impide al hombre vivir con fe. Recuerden que hemos usado la frase vivir con fe, que no es lo mismo tener fe, sino vivir con fe. No creer que nuestra fe es demasiado pequeña. Ese es uno de los impedimentos, es la tercera. No creer que nuestra fe es demasiado pequeña. Creer que nuestra fe es inquebrantable y que somos los mejores creyentes del mundo y que con solo concentrarnos y desear algo mucho podemos lograr cosas grandes. Esa idea ha sido importada del pensamiento mágico de las religiones místicas, ya sea mexicanas, orientales o de donde sean, religiones paganas. Ese pensamiento implica creer erróneamente que nuestra fe, ya sea grande o pequeña, es algo que ya no puede crecer. Aun cuando la fe que Dios nos ha dado es suficiente para recibir la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, el Señor mismo dice que la fe que tenemos es demasiado pequeña. Es suficiente para recibir la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo, pero
sigue siendo demasiado pequeña como para hacer cosas como lo que dice. Cristo les dijo a sus discípulos que con una mínima medida de fe, del tamaño de un grano de mostaza, podían mover montañas. Entonces, ¿qué significa contar con la fe del tamaño de una semilla de mostaza o una fe como la semilla de mostaza? Por consiguiente, nosotros tenemos una fe que ni siquiera llega a eso. Es más pequeña que ese grano de mostaza. Y así describe nuestra fe el Señor Jesús. La clave para entender esos pasajes de los que hemos hablado es entender la naturaleza de la fe, que es un don de Dios. El poder de la fe manifiesta la naturaleza omnipotente de Dios que otorga fe a los suyos, a quienes Él ha decidido o ha tenido a bien darles esa fe. En Mateo 13, versículos 31 y 32, hay una parábola de Jesús sobre el grano de mostaza también. Creo que esta nos va a ayudar a entender de lo que estamos hablando. Dice en el versículo 31 y 32 de Mateo 13, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El grano de mostaza es muy pequeño. De ahí podemos decir que la cantidad de fe necesaria para realizar cosas grandiosas es muy pequeña, precisamente porque la fe puede crecer. Así como la parábola del grano de mostaza, en ella podemos ver que Jesús utiliza una hipérbole, una especie de exageración, para subrayar lo poco es mucho cuando proviene de Dios. En esta parábola del grano de mostaza, ese grano termina siendo un árbol. Dice que es la más grande de las hortalizas y es, de hecho, un árbol. En sus inicios, el cristianismo, en el cual solo unos pocos discípulos comenzaron a predicar y enseñar el evangelio, con el tiempo el reino creció a proporciones inmensas, abarcando todo el mundo y difundiéndose durante siglos hasta el día de hoy. Lo mismo ocurre con la pequeñísima medida de fe a la cual se refiere aquí la palabra de Dios. Cuando es verdadera fe y proviene de Dios, crece en proporciones enormes en la vida de los creyentes y afecta la vida de todas las personas con las que el creyente entra en contacto. El grano de mostaza es un ejemplo impactante del potencial del grano. Pensemos un poco en ello, que comienza siendo muy pequeño e insignificante, se convierte rápidamente en una bendición para otros. Una semilla no hace nada hasta que se planta. Pareciera que Jesús nos dice que la fe, la forma en que se planta es hablando. Si tienen fe, como un grano de mostaza, podrían decir. Para tener fe como un grano de mostaza debemos decir algo, decir lo que Dios dice en su palabra. Esa es la mejor de las opciones, decir lo que Dios dice en su palabra. Una semilla, al crecer, puede mover o incluso romper rocas y otros obstáculos. Y esto no lo hace instantáneamente, lo hace ni de manera explosiva, sino lo hace poco a poco, mediante una expansión incesante, crecimiento incesante que empuja continuamente hacia arriba y hacia afuera. A medida que una semilla va creciendo y se convierte en planta, sigue consumiendo nutrientes de la fuente, desde la raíz. Por lo tanto, sigue creciendo más y más grande y más fuerte, desplazando, haciendo a un lado todos los obstáculos.
Ahora, ¿qué pasa con la oración? Dijimos que la falta de oración es una señal de que necesitamos crecer en nuestra fe. Ahí está, nuestra fe como un pequeño grano que nunca es sembrado y nunca empieza a crecer. Cuando es sembrado y empieza a crecer, nuestra fe nos lleva a desear orar. Dios mismo, dijimos en la primera parte de esta serie, dijimos que Dios mismo provee los medios para que podamos crecer en nuestra fe, para que nuestra fe crezca. En Romanos 8:10, que lo hemos repetido varias veces y que es bueno que lo sepamos, que constantemente lo podamos repetir de memoria. Seguramente ustedes lo han oído muchas veces. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es una fe que proviene de escuchar y de creer la palabra de Dios. Pero después de escuchar y creer, la única manera de que crezca nuestra fe es si la ponemos en práctica. Una fe que solamente se queda en escuchar y en crecer es una semilla que ni siquiera se ha sembrado. Una fe como un grano de mostaza es una fe que no se conforma siendo pequeña. Los discípulos decían, Señor, aumentanos nuestra fe. Estaban buscando que su fe creciera. Es una fe que se sumerge en la tierra de la palabra de Dios, se arraiga, crece y crece y crece. La fe es, entonces, una fuerza enorme, la fuerza más grande que Dios nos haya dado. Gracias a esa fuerza podemos superar fácilmente con éxito cada dificultad que se nos presente, cada prueba, cada crisis en todas las áreas. Sustento, matrimonio, educación de los hijos, relaciones, trabajo, lo que sea. Sin esa fuerza hay situaciones en las que el hombre no solo se siente, sino que se queda totalmente desesperado y desamparado. Lo hemos visto, lo vemos en nuestros vecinos, en la gente que no conoce a Cristo, que no le ha sido dada aún la fe. Es necesario que sepamos que toda desesperación, toda amargura es resultado solamente de nuestra falta de fe. El hombre no creyente piensa en que la situación en que se encuentra no hay ninguna solución y por eso pierde toda esperanza, porque quien tiene fe sabe que no hay ninguna situación de la que Dios no pueda salvarlo. ¿Es así? ¿Están de acuerdo? Veamos lo que está escrito en Romanos 8:28. ¿Qué dice? Dice, recuerden, hay que saberlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En ese mismo capítulo de Romanos, el capítulo 8, pero en el versículo 25, también dice lo siguiente, y eso hay que saberlo también. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Mientras tanto, meditemos en lo que hoy hemos hablado. ¿Es tu fe un grano de mostaza que aún no empieza a crecer? Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima.